Vance Butterfield cerró la puerta de su clase y se apoyó contra ella, exhalando profundamente. Había sido un día difícil. Los alumnos de cuarto curso estaban especialmente inquietos ante la proximidad de las vacaciones de otoño. Se arregló el pelo castaño rojizo, que se había salido de su descuidado moño, y empezó a recoger los cuadernos con los exámenes. Tenía que corregirlos esa noche, aunque lo único que realmente le apetecía era darse un baño caliente y tomarse una copa de vino. Sonó el último timbre y los pasillos de la escuela primaria de Montpellier se llenaron de voces infantiles y del ruido de pequeños pasos. Vance sonrió al escuchar ese ruido tan familiar. A pesar del cansancio, le encantaba su trabajo. Enseñar a los niños a leer y escribir, ver cómo se les iluminaban los ojos al resolver su primera tarea difícil. Todo eso le proporcionaba una alegría sincera. Carol Weasley, la profesora de la clase de al lado, asomó la cabeza y la saludó con la mano. Vance, no te olvides de que este viernes tenemos una reunión metodológica. El director ha dicho que es obligatoria. Gracias por recordármelo, asintió Vance guardando los cuadernos en su gastada cartera de imitación de piel. Lo anotaré. Después de que su colega se marchara, Vance miró la hora en el reloj de pared. Eran las 4:30. Si se daba prisa, tendría tiempo de pasar por la tienda a comprar comida. Últimamente, Tad llegaba más tarde de lo habitual, pero ella intentaba preparar la cena para cuando él regresara. El frío aire de octubre le golpeó la cara cuando salió al aparcamiento de la escuela. Montpellier, una pequeña ciudad de Vermont, ya se preparaba para la temporada otoñal. Los arces a lo largo de las calles se tiñeron de colores rojizos y dorados, y los escaparates de las tiendas locales se decoraron con calabazas y coronas otoñales. Vance se sentó en su viejo Ford del año 2000 y dejó el maletín en el asiento del copiloto. El coche arrancó a la segunda. Hacía tiempo que le había insinuado a Tad que había que repararlo, pero él se había desentendido diciendo que no tenían dinero para eso. Era extraño, teniendo en cuenta que hacía solo un año él había hablado con entusiasmo de comprar un coche nuevo. De camino a casa, Vance se detuvo en el supermercado y compró los ingredientes para preparar pollo guisado, el plato favorito de Tad. Quería crear un ambiente acogedor durante la cena. Tal vez eso le ayudaría a relajarse y a contarle lo que le preocupaba. Su casa estaba en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Era una pequeña casa de una planta con contraventanas turquesas descoloridas y un pequeño jardín delantero. La casa pertenecía a los padres de Tad, que ahora vivían en Florida. A la joven pareja se les permitió vivir allí hasta que ahorraran para comprar su propia casa. Eso fue hace 5 años, justo después de su boda, cuando el futuro parecía despejado y lleno de posibilidades. Vance aparcó cerca de la casa y, haciendo malabarismos con las bolsas de la compra, abrió la puerta principal. La casa estaba tranquila y vacía, como era de esperar. Tad no solía volver antes de las 7 de la tarde, así que tenía tiempo suficiente para preparar la cena. Encendió la radio de la cocina. Una suave melodía country llenó el espacio, haciendo que el silencio de la casa fuera menos opresivo. Mientras colocaba los alimentos en los armarios, Vance vio una botella de whisky vacía sobre la mesa de la cocina. ¡Qué raro! Tad rara vez bebía entre semana, y mucho menos solo. Frunció el ceño, pero decidió no darle importancia. Quizás era un resto del fin de semana cuando vino su colega Pete. Mientras preparaba la cena, Vance reflexionó sobre los últimos meses de su vida. Algo había cambiado definitivamente. Tad, que siempre había sido el alma de la fiesta, se había convertido en un hombre taciturno y a menudo irritable. Dejó de invitar a sus amigos, rechazaba ir al cine y cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo. Al principio, ella pensó que se debía al aumento de la carga de trabajo en la empresa municipal de suministro de agua, donde él trabajaba como técnico. Pero pasaban las semanas y la tensión no disminuía. Los cambios en su vida íntima se hicieron especialmente notables.
Si antes se quedaban dormidos abrazados, ahora Tad a menudo se quedaba en el sofá del salón, explicando que quería terminar de ver un programa o leer. A veces venía al dormitorio solo cuando ella ya estaba dormida. Vance cortaba verduras para la ensalada, recordando su primer encuentro. Fue en un festival de verano en Montpellier 6 años atrás. Ella acababa de conseguir un trabajo en una escuela primaria y, como nueva residente del pueblo, decidió asistir al evento local. Tad se le acercó cerca de la carpa de limonada y le ofreció mostrarle los lugares de interés. Su sonrisa abierta y su interés sincero la conquistaron de inmediato. Un año después, se casaron en una pequeña iglesia en la plaza principal. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Hacían planes, soñaban con tener su propia casa, hijos. Vance recordaba sus largas conversaciones nocturnas sobre el futuro, los viajes juntos a las ciudades vecinas los fines de semana, los picnics espontáneos junto al río. ¿Qué había pasado con aquel Tad sonriente y lleno de entusiasmo? El pollo ya se estaba cocinando en la olla, llenando la cocina con un apetitoso aroma, cuando Vance oyó el sonido de la puerta principal al abrirse. Miró el reloj. Eran las 6:30, más temprano de lo habitual. «Tad, hoy llegas temprano», dijo ella saliendo al vestíbulo con una sonrisa, pero ésta se desvaneció rápidamente cuando vio su rostro. Tad parecía agotado. Tenía ojeras, barba incipiente en las mejillas hundidas y olía ligeramente a alcohol. Dejó su bolso en el suelo y sin mirar a su esposa, se dirigió al salón. «¿Qué tal el día?», intentó entablar conversación Vance, siguiéndolo. «Como siempre», gruñó él, encendiendo la televisión y cambiando de canal con aire ausente. «Estoy preparando tu pollo favorito», dijo ella, sentándose en el brazo del sillón con la esperanza de llamar su atención. «Estará listo en media hora». «No tengo hambre», respondió Tad, sin apartar la vista de la pantalla. Vance sintió cómo la irritación crecía en su interior. Había gastado tiempo y dinero en esa cena, aunque ella misma estaba cansada después de un día de trabajo. Pero en lugar de expresar su descontento, respiró hondo. «¿Ha pasado algo en el trabajo? Pareces molesto». Tad finalmente la miró, y en su mirada se vislumbró algo parecido a la culpa, pero rápidamente se transformó en irritación. «No ha pasado nada, solo estoy cansado. ¿Me das un poco de silencio?». Aumentó ostentosamente el volumen de la televisión. Vance se levantó, sintiendo un nudo de resentimiento en la garganta. De vuelta en la cocina, siguió cocinando mecánicamente, aunque había perdido el apetito. Su intuición le decía que no se trataba solo de cansancio. En 5 años de matrimonio, había aprendido a reconocer el estado de ánimo de su marido, y ahora era evidente que algo no iba bien. La cena transcurrió en silencio. Tad se sentó a la mesa, pero comió sin entusiasmo, mirando a menudo el reloj. Vance intentó contarle cómo había sido su día, con una anécdota divertida sobre uno de sus alumnos, pero él solo le respondía con breves gestos de asentimiento. Después de cenar, Tad volvió a sentarse frente al televisor, mientras que Vance se puso a corregir cuadernos en la mesa de la cocina. Hacia las 9, oyó el sonido del móvil de su marido. Tad respondió rápidamente y, bajando la voz, salió al vestíbulo. Ella no podía distinguir las palabras, pero el tono era tenso. A los pocos minutos regresó, visiblemente nervioso. «Tengo que salir», anunció, mientras se ponía la chaqueta. «¿Ahora? ¿Quién te ha llamado?», se sorprendió Vance. «Pete, hay problemas en la tubería principal. Hay que revisarla urgentemente», respondió sin mirarla a los ojos. «¿A las 9 de la noche?» No pudo ocultar su incredulidad. «Sí, Vance, a las 9 de la noche. El agua no pregunta si es un buen momento para tener una fuga», respondió él bruscamente. «No me esperes, puede que llegue tarde». La puerta de entrada se cerró de golpe y Vance se quedó sola con el zumbido del silencio en la casa. Algo no cuadraba. Pete no era el jefe de Tad,
Trabajaba como técnico igual que él. ¿Por qué había sido él quien había llamado para informar del accidente? ¿Y por qué Tad no había querido hablar delante de ella? Vance dejó los cuadernos a un lado, ya que no conseguía concentrarse en el trabajo. Se acercó a la ventana y vio cómo el coche de su marido salía del camino de entrada. En lugar de girar a la derecha, hacia el centro de la ciudad, donde se encontraba la oficina, Tad giró a la izquierda, en dirección opuesta. Se le encogió el corazón. No quería pensar en lo peor, pero las dudas se apoderaban de ella. ¿Quizás había surgido un problema en otra zona de la ciudad? ¿O... Vance interrumpió bruscamente ese pensamiento. No se permitiría sospechar de su marido sin pruebas. Quizás realmente tenía dificultades en el trabajo, estrés, agotamiento. Al fin y al cabo todos pasamos por momentos difíciles. De vuelta a la mesa, intentó concentrarse en los cuadernos de los alumnos, pero sus pensamientos volvían constantemente a Tad. Hacía varios meses que no hablaban de corazón. Vance se dio cuenta de que no sabía qué estaba pasando en la vida de su marido, en qué pensaba, con qué soñaba. ¿Cuándo dejaron de ser uno y se convirtieron en dos extraños bajo el mismo techo? Después de revisar el último cuaderno, Vance ordenó la cocina y subió al dormitorio. En lugar de acostarse directamente, abrió el armario de Tad. Nunca había sido celosa ni había revisado sus cosas, pero ahora algo la empujaba a buscar respuestas. Sin embargo, aparte de la ropa habitual y los documentos, no encontró nada sospechoso. Vance se duchó y se acostó, pero no podía conciliar el sueño. Hojeaba un libro sin prestar atención a las palabras y escuchaba los ruidos de la calle, esperando oír el coche de su marido. El reloj marcaba ya más de medianoche cuando por fin empezó a dormitar. El sonido seco de la puerta de entrada al abrirse la sacó de su semisueño. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Oyó los pesados pasos de Tad, el sonido de unas llaves cayendo y un insulto ahogado. Vance fingió estar dormida cuando él finalmente entró en el dormitorio. Olía fuertemente a alcohol y cigarrillos, aunque Tad había dejado de fumar antes de que se conocieran. Tardó mucho en desvestirse en la oscuridad y luego se dejó caer pesadamente en su lado de la cama. Vance sentía su presencia, pero él no intentó abrazarla como solía hacer, incluso cuando llegaba tarde. Unos minutos más tarde, su respiración se volvió profunda y regular. Se había quedado dormido. Vance siguió tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Algo estaba pasando en su matrimonio y ya no podía ignorarlo. Mañana, decidió, mañana tendrían que hablar. La mañana comenzó como de costumbre. Tad se levantó antes que ella, se tomó un café a toda prisa y se marchó, murmurando algo sobre una reunión. Vance ni siquiera tuvo tiempo de hablar sobre la noche anterior. Estuvo distraída todo el día en la escuela, pensando en la conversación que tenían pendiente. Al regresar a casa por la noche, decidió preparar una cena sencilla y esperar a su marido. Pero el tiempo pasaba y Tad no aparecía. Su teléfono no respondía. Ya estaba oscureciendo cuando oyó el ruido de un coche acercándose. Tad entró en casa tambaleándose, apenas capaz de mantenerse en pie. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada y volvía a oler a alcohol. Vance nunca lo había visto en ese estado. «Tad, ¿qué pasa?», le bloqueó el paso al salón. «Estás borracho a mitad de semana, no contestas las llamadas. Tenemos que hablar». Él la miró con una mirada turbia, en la que se leía una mezcla de culpa, miedo y ira. «Ahora no, Vance», su voz era ronca. «Hoy ha sido un día horrible. Todos tus días son un infierno». Ella ya no podía contener sus emociones. «¿Qué está pasando, Tad? Me evitas. Llegas a casa borracho, tienes secretos. Si tenemos problemas, hablemos de ellos». Tad la empujó y se dirigió al salón dejándose caer pesadamente en el sofá. Su rostro se contrajo en una mueca como si estuviera luchando consigo mismo. «¿Quieres saber qué pasa?». Su voz se volvió inesperadamente más fuerte. «¿Quieres la verdad?
Estoy en la mierda, Vance, en un buen lío, y tus charlas no ayudan en nada. Vance se quedó paralizada en la puerta, sorprendida por su tono. En todos los años de matrimonio, Tad nunca le había levantado la voz. ¿Qué lío, Tad? ¿De qué estás hablando? Su voz temblaba. Él se pasó las manos por el pelo, apretándose la cabeza como si intentara contener un grito que se le escapaba. Luego se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. «Todo es culpa tuya», dijo de repente señalándola con el dedo. «Si ganaras más, si tuviéramos dinero, si...» Vance sintió cómo se le helaba el corazón ante esas acusaciones injustas. «¿Es culpa mía?», repitió, sin dar crédito a sus oídos. «Trabajo todo el día, me encargo de la casa, cocino, lavo la ropa. ¿Qué más quieres de mí?» «Dinero, Vance, necesitamos dinero», casi gritaba ahora. «Tu miserable sueldo de profesora es una gota en el océano de lo que necesitamos». «¿Para qué, Tad?». Ella también empezó a levantar la voz. «Siempre hemos vivido dentro de nuestras posibilidades. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas, comida, coches. ¿Qué ha cambiado?». Tad se cayó de repente, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado demasiado. Se dio la vuelta, respirando con dificultad. «No lo entenderías», murmuró. «Pues explícamelo», exigió Vance acercándose a él. «Soy tu mujer, Tad. Pase lo que pase, podemos resolverlo juntos». Él se volvió hacia ella y ella vio en sus ojos algo que le heló el corazón, desesperación mezclada con desprecio. «Me he metido en deudas», dijo finalmente. «Grandes deudas, y tengo que pagarlas». «¿Qué deudas?», preguntó Vance atónita. «Nunca hemos pedido ningún préstamo, excepto el del coche, y ese ya lo hemos pagado hace tiempo». Tad se quedó callado, apartando la mirada. «Tad, ¿qué deudas?», repitió ella con insistencia, sintiendo cómo crecía su inquietud. Él respiró hondo y la miró directamente a los ojos. En ese momento, Vance supo que iba a escuchar algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Debo casi $50,000. Su voz sonaba apagada, como si viniera de debajo del agua. «Y solo tengo una semana para devolverlos». Vance se quedó de pie en medio del salón, atónita por la confesión de su marido. $50,000, una suma que, con sus salarios, les habría llevado varios años ahorrar, y solo una semana para devolverla. Parecía irreal, una especie de pesadilla de la que estaba a punto de despertar. «¿Cómo?». Su voz tembló. «¿Cómo has podido endeudarte tanto? ¿A quién le debes, Tad?». Tad se dejó caer de nuevo en el sofá y se cubrió la cara con las manos. La embriaguez alcohólica parecía haber remitido un poco, dando paso a una sombría sobriedad de conciencia. «He estado jugando al póker», respondió finalmente. «Al principio, pequeñas cantidades, en el bar de Mick. Luego las apuestas empezaron a subir y el juego se trasladó al sótano de un almacén abandonado en las afueras del norte». Vance se dejó caer lentamente en el sillón de enfrente, sintiendo que las piernas le fallaban. «¿Jugabas al póker clandestino? Eso es ilegal, Tad». «¿Crees que no lo sé?», respondió él con brusquedad. «Pero tenía un sistema. Estaba seguro de que podría recuperar lo perdido. Calculaba las cartas, las probabilidades. Tenía que funcionar. Pero no funcionó», constató Vance, sintiendo cómo el frío se apoderaba de ella. «¿Cuánto tiempo lleva esto?». Tad apartó la mirada. «Casi un año. Un año». Todo ese tiempo, mientras ella pensaba que se quedaba hasta tarde en el trabajo, preocupándose por su salud y su estado de ánimo, él se sentaba a la mesa de juego, gastando el poco dinero que tenían. «¿Por qué no me lo contaste?». En su voz no había tanto enfado como un profundo resentimiento. «Podríamos haber encontrado una solución juntos, haberlo detenido antes». «¿Y qué habrías propuesto?». Tad se levantó de un salto y volvió a empezar a caminar por la habitación. «Cariño, deja el juego y ahorremos $20 de cada sueldo». «No lo entiendes, Vance».
Necesitaba algo más. Quería darnos la oportunidad de tener una vida mejor. ¿Una vida mejor? Vance también se levantó, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. ¿Y esa es tu forma de hacerlo? ¿El juego? ¿Qué hay de trabajar honestamente, Tad? ¿Qué hay de apreciar lo que ya tenemos? Lo que tenemos, sonrió con sarcasmo, señalando con la mano el modesto salón. Es la casa de tus padres, coches viejos y sueldos que apenas alcanzan para pagar las facturas. ¿Estás contenta con esta vida? Yo no. Yo quería más. Y este es el resultado. Vance lo señaló con mano temblorosa. Estás borracho, endeudado y me culpas a mí de todo. Tad agarró bruscamente el jarrón que estaba sobre la mesa de centro y lo lanzó con fuerza contra la pared. El jarrón se rompió en 1000 pedazos, haciendo que Vance se estremeciera. «Sí, maldita sea», gritó. «Si tú ganaras más, yo no tendría que buscar otras formas de ganar dinero. Si me hubieras apoyado cuando te hablé de cambiar de trabajo, de mudarnos a una ciudad más grande, pero a ti te convenía todo. Te gusta vegetar en este agujero enseñando el abecedario a unos mocosos». Vance nunca había visto a su marido así. Su rostro se retorció de rabia, las venas de su cuello se hincharon y sus ojos se llenaron de sangre. En ese momento, no reconocía al hombre con el que se había casado. «Cálmate, Tad», intentó hablar con voz tranquila, a pesar de que por dentro temblaba de miedo y resentimiento. «Pensemos en cómo resolver este problema. 50,000 es mucho, pero no es el fin del mundo. Podemos pedir un préstamo al banco, empeñar los coches». «¿Un préstamo?», rió histéricamente. «¿En serio? ¿Con nuestro historial crediticio y nuestros ingresos? ¿Y quieres empeñar tu Ford oxidado y mi Chevrolet con 200,000 kilómetros? Juntos no valen ni 10,000, Vance. Entonces, ¿qué propones?». Ella empezó a perder la paciencia. ¿Sentarnos y compadecernos? ¿O seguir jugando con la esperanza de recuperar lo perdido? Tenemos que hacer algo, Tad. De repente se calló y la miró con una expresión nueva, calculadora, evaluadora. «Hay una opción», dijo lentamente. «Tu amiga Josie tiene un padre rico. Podrías pedirle un préstamo». Vance no podía creer lo que oía. «¿Me estás proponiendo que le pida dinero a mi amiga para pagar tus deudas de juego?». Su voz temblaba de indignación. «¿Estás loco? Ni siquiera voy a considerar esa opción». «¿Por qué?». Se acercó a ella, su tono se volvió casi suplicante. «Es nuestra única oportunidad, Vance. Devolveremos la deuda tan pronto como podamos. Encontraré un segundo trabajo, ahorraré». «No», respondió ella con firmeza. «No voy a involucrar a mis amigos en esto. Y ni te imaginas lo avergonzada que me siento por ti en este momento». El rostro de Tad se contrajo de nuevo por la ira. «¿Avergonzada por mí?», siseó. «¿Tú avergonzado? Yo estoy avergonzado de que mi mujer sea una fracasada que se conforma con migajas en lugar de aspirar a algo más». «No soy una fracasada». Vance se enderezó, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero conteniéndolas. «Soy una persona honesta que se dedica a lo que le gusta y vive dentro de sus posibilidades». «¿Y a dónde te ha llevado eso?». Hizo un amplio gesto con la mano. «Vivimos en la casa de mis padres porque no podemos permitirnos una propia, ni siquiera tenemos dinero para unas vacaciones normales. Y ahora, gracias a tu terquedad, ni siquiera tendremos esta casa cuando mis acreedores vengan a por mí». «Mi terquedad no tiene nada que ver con esto». Vance alzó la voz, incapaz de contenerse más. «Tú jugaste, perdiste, y ahora quieres que yo resuelva tus problemas». «Son nuestros problemas, Vance, nuestros». Tad se acercó a ella, inclinándose sobre ella. «Estamos casados, ¿recuerdas? En la riqueza y en la pobreza. ¿O esas palabras no significan nada para ti? No te atrevas a hablarme de votos matrimoniales», respondió ella con tono gélido. «Me has mentido durante meses, te has escabullido, has inventado excusas. ¿Y ahora quieres que yo pague por tus errores?». Tad dio un paso atrás, con una expresión dura en el rostro. «Así que eso es, ¿no?», sonrió con amargura.
Cuando se trata de problemas reales, ¿tú te desentiendes? No me desentiendo, respondió Vance con cansancio. Simplemente me niego a involucrar a mis amigos en esto. Busquemos otras soluciones. Quizás hablar con tus acreedores sobre un plan de pago a plazos. Tad se rió, pero en su risa no había alegría, solo amargura y desesperanza. ¿Un plan de pago? ¿Crees que esa gente funciona como un banco, que conceden préstamos con intereses y pagos mensuales? Sacudió la cabeza. Te dan una semana, después empiezan a actuar de otra manera. Y créeme, no te gustarán sus métodos. Vance sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La situación era más grave de lo que pensaba. Tad, tenemos que acudir a la policía, dijo en voz baja. ¿A la policía? Volvió a soltar una risa amarga. ¿Y qué les voy a decir? Hola, he jugado en un casino ilegal y debo 50,000, ayúdenme. Se alegrarán de poder meter entre rejas a otro idiota. Vance respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La situación parecía desesperada, pero no podía rendirse sin más. Entonces intentemos hablar con tus padres, sugirió ella. Podrían ayudarnos, al menos en parte. Tad negó con la cabeza. Viven de su pensión, Vance. No tienen tanto dinero, y no voy a meterlos en este lío. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Hay otra manera. Podría jugar otra vez. Ir a por todas. Con suerte, no solo recuperaría lo perdido, sino que saldría ganando. ¡No! Vance le agarró del brazo. Tad, es una locura. Ya has perdido 50,000 y ahora quieres arriesgar aún más. ¿Y qué propones? Él le soltó el brazo. No tenemos otras opciones. Sí las hay, insistió ella. Podemos vender los coches, pedir un préstamo al banco, aunque sea a un interés alto. Podemos hablar con los acreedores, explicarles la situación. ¡Basta!, ladró Tad. Vives en un mundo de fantasía, Vance. Es la realidad. Debo 50,000 a gente peligrosa y tengo una semana para devolverlos. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la barra. Cogió una botella de whisky, se sirvió un vaso y se lo bebió de un trago. Tad, el alcohol no te ayudará, dijo Vance suavemente, acercándose a él. Tenemos que mantener la cabeza fría. Déjame en paz, dijo él, volviendo a llenar el vaso. No eres mi madre. No, soy tu esposa, dijo ella poniéndole la mano en el hombro. Y quiero ayudarte. Tad se giró bruscamente, apartando su mano. Entonces ayuda. Sus ojos brillaban con un brillo febril. Pídele dinero a Josh o a la escuela, o pídele prestado a quien sea, porque si no pago la deuda en una semana, vendrán a por mí y luego a por ti. Vance retrocedió, sintiendo cómo todo se enfriaba por dentro al oír esas palabras. ¿Me estás amenazando?, preguntó incrédula. No, maldita sea, exclamó él levantando las manos. Estoy tratando de explicarte la gravedad de la situación. Esos tipos no bromean, Vance. Entiendo la gravedad, respondió ella en voz baja, pero no voy a cometer otro error para corregir el tuyo. Encontraremos otra salida. Tad la miró fijamente durante un largo rato y luego negó lentamente con la cabeza. No lo entiendes, dijo con amargura. Nunca lo has entendido. Volvió a la barra y volvió a llenar el vaso. Vance lo observaba, sintiendo cómo se ampliaba la brecha entre ellos. Ese hombre, bebiendo whisky a las 2 de la tarde, con los ojos rojos por la falta de sueño y las manos temblorosas, no se parecía en nada al Tad que ella había amado. Vance decidió darle tiempo para que se calmara. Subió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. La situación parecía una pesadilla. ¿Cómo habían llegado a esa situación? ¿Y qué hacer ahora? Sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. En su cuenta de ahorros había poco más de $3,000, todo lo que había podido ahorrar durante años de trabajo. Una gota en el océano en comparación con la deuda de Tad, pero al menos era algo. Una hora más tarde, Vance bajó al salón. Tad estaba sentado en el sofá, mirando al vacío,
con una botella de whisky casi vacía a su lado. Tad comenzó con cautela, sentándose a su lado. Tengo algunos ahorros. No son 50,000, claro, pero quizá te ayuden a empezar a pagar. Podríamos... ¿Cuánto? La interrumpió él sin mirarla. Un poco más de 3,000, respondió Vance en voz baja. Tad soltó una breve risa burlona. 3,000, repitió con amargura. Bien hecho, Vance. ¿Has estado ahorrando dinero a mis espaldas? No a tus espaldas, frunció el ceño. Son mis ahorros personales. Siempre he apartado un poco de mi sueldo. ¿Y no me lo has dicho? Finalmente se volvió hacia ella con resentimiento en los ojos. Mientras yo intentaba resolver nuestros problemas financieros, ¿tú ahorrabas dinero en secreto para ti? Para nosotros, Tad, protestó Vance. Quería darte una sorpresa, ahorrar para unas vacaciones o para la entrada de una casa. No era ningún secreto, solo que no había hablado de una cantidad concreta. Claro, volvió a apartar la mirada. Y ahora me lo ofreces generosamente. Muchas gracias, Vance, pero 3,000 no nos servirán de nada. Es mejor que nada, insistió ella. Quizás tus acreedores acepten la primera cuota y el resto... ¿El resto qué? Se volvió bruscamente hacia ella. ¿De dónde sacaremos los 47,000 restantes? No lo sé, Tad. Vance alzó la voz, sintiendo que perdía la paciencia. Pero al menos estoy intentando encontrar una solución, en lugar de emborracharme y compadecerme de mí mismo. Tad se levantó del sofá, con el rostro desencajado por la ira. ¿Cómo te atreves a decirme eso?, gruñó. ¿Tienes idea de lo que he pasado en los últimos meses? Noches sin dormir, miedo constante, amenazas. Y tú te quedabas en tu cómoda escuela jugando a ser profesora. No jugaba a ser profesora. Ahora fue Vance quien se levantó, mirándole directamente a los ojos. Trabajaba, Tad. Me ganaba la vida honradamente. A diferencia de ti, que decidiste que el juego era una forma estupenda de resolver tus problemas económicos. Tad levantó el puño y, por un momento, a Vance le pareció que iba a golpearla. Instintivamente, se echó hacia atrás y se cubrió la cara con las manos. Pero el golpe no llegó. En su lugar, Tad golpeó con fuerza la pared con el puño, dejando una abolladura en ella. «Maldita sea, Vance», gruñó. «Lo hice por nosotros, por nuestro futuro». «No, Tad». Ella bajó lentamente las manos y lo miró con amargura. «Lo hiciste por ti mismo, porque estabas aburrido, porque querías emociones fuertes, porque te aburría nuestra vida cotidiana. ¿Y a ti no?». Se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. ¿No te aburre levantarte a la misma hora, ir al mismo trabajo, volver a la misma casa? Día tras día, año tras año. ¿No deseabas algo más? Vance se quedó pensativa por un momento. ¿Estaba aburrida? Quizás, a veces. Pero encontraba alegría en las pequeñas cosas, en las sonrisas de sus alumnos, en las tranquilas tardes con un libro, en los paseos por el bosque otoñal. No necesitaba adrenalina constante. «No, Tad», respondió con sinceridad. «Me bastaba con lo que teníamos, y pensaba que a ti también». Algo cambió en su mirada. El destello de ira dio paso al cansancio y... ¿la decepción? «Ahí está el problema», dijo en voz baja. «Queremos cosas diferentes, Vance. Siempre las hemos querido. Simplemente no quería admitirlo». Se dio la vuelta y se dirigió a la barra, pero en lugar de tomar otra copa de whisky, se limitó a apoyarse en ella con la cabeza gacha. Vance miró sus hombros caídos, su cabello revuelto, y sintió que el corazón se le partía de dolor y compasión. Seguía siendo Tad, su marido, el hombre al que una vez amó, pero ahora entre ellos se interponía un abismo de mentiras y decepción. «¿Qué hacemos, Tad?», preguntó en voz baja. «¿Cómo vamos a salir de esto?». Él se giró lentamente y ella vio en su mirada algo que le heló el corazón, determinación mezclada con fría calculadora. «Nosotros no saldremos de esto, Vance». Su voz sonaba sorprendentemente sobria y tranquila. «Porque
Ya no existimos. He tomado una decisión. Ella lo miró sin comprender. ¿De qué estás hablando? Voy a jugármelo todo, dijo Tad con firmeza. Esta noche. Tengo un sistema y sé que funcionará. Recuperaré lo perdido y pagaré la deuda. Tad, no. Vance dio un paso hacia él. Es una locura. No puedes arriesgarte aún más. Puedo, respondió él secamente. Y lo haré. No tengo otra opción. Sí la tienes. Intentó cogerle de la mano, pero él se apartó. Usemos mis ahorros, hablemos con el banco, busquemos un trabajo extra. Lo superaremos juntos, Tad, pero deja de jugar. No, negó con la cabeza. Lo tengo decidido. Y otra cosa, Vance. Quiero que te vayas. Ella se quedó paralizada sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Vete, repitió él sin mirarla a los ojos. Recoge tus cosas y vete de esta casa. Hoy mismo. ¿Me estás echando? Su voz temblaba por la conmoción. Tad, esta es nuestra casa. Llevamos 5 años viviendo aquí. Es la casa de mis padres, le recordó fríamente. Y ya no quiero que vivas aquí. Vance sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. No podía ser verdad. Tad no podía hablar en serio. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir. ¿Por qué haces esto? Porque no crees en mí, respondió él, mirándola por fin directamente a los ojos. Porque no puedo arriesgarme sabiendo que estás en casa juzgando cada una de mis decisiones. Porque ya no estamos en la misma onda, Vance. ¿Todo esto es por el juego? Ella no podía creerlo. ¿Prefieres el póker a nuestro matrimonio? No. Él negó con la cabeza. Elijo mi propio camino, y en ese camino no hay lugar para ti. Vance se quedó de pie, aturdida por sus palabras. Era como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. 5 años de matrimonio, todos los planes, todos los sueños, todo se desmoronaba ante sus ojos y ella era incapaz de impedirlo. No puedes, simplemente, deshacerte de mí como si fuera un objeto inservible, dijo en voz baja. Sí que puedo, respondió él con voz cansada. Y lo voy a hacer. Recoge tus cosas, Vance. Tienes 2 horas. ¿2 horas? Repitió ella. Tad, no puedes hablar en serio. ¿A dónde voy a ir? A casa de tu amiga Josie. Se encogió de hombros. O a casa de tus padres. Me da igual. Vete y ya está. Dicho esto, se dirigió a la puerta de entrada, cogió su chaqueta y las llaves del coche. ¿A dónde vas? Preguntó Vance, aún sin comprender del todo lo que estaba pasando. A prepararme para el partido, respondió lacónicamente. Cuando vuelva, quiero que te hayas ido. La puerta se cerró de golpe y Vance se quedó sola en el salón, que por la mañana aún era el hogar de ambos. Se dejó caer lentamente en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. No podía ser verdad. Tad simplemente estaba borracho, no sabía lo que decía. Mañana se le pasaría la borrachera y se arrepentiría de sus palabras, pero en el fondo sabía que era el fin. En sus ojos no vio un aturdimiento temporal, sino una decisión firme. Realmente quería que se fuera. Vance se quedó así casi 1 hora, mirando fijamente al vacío, tratando de comprender lo que estaba pasando. Luego, como en una nube, subió al dormitorio y comenzó a recoger sus cosas. Se movía mecánicamente, doblando la ropa, los libros y sus objetos personales en 2 grandes maletas. 5 años de su vida cabían en 2 maletas. Eso era todo lo que le quedaba de su matrimonio con Tad Willoughby. Cuando terminó de empacar, miró alrededor del dormitorio que ahora le parecía extraño y frío. En la mesita de noche había una foto de su boda. Sonrientes, felices, llenos de esperanzas para el futuro. Vance cogió el marco, miró la foto durante un largo rato y luego lo volvió a colocar en su sitio. Esa ya no era su vida. Bajó las maletas y las dejó junto a la puerta de entrada. Luego recorrió la casa una vez más, despidiéndose mentalmente de cada habitación. Allí había habido momentos felices,
Cenas juntos, risas, abrazos junto a la chimenea en las noches de invierno. Y ahora todo eso había quedado en el pasado. Vance sacó el teléfono y marcó el número de Josh. Después de varios tonos, su amiga respondió. Josh. La voz de Vance tembló. Necesito tu ayuda. ¿Puedo pasar la noche en tu casa? Después de escuchar una breve explicación de la situación, Josh, por supuesto, aceptó sin hacer preguntas innecesarias. Eso es lo que significa la verdadera amistad, pensó Vance con amarga ironía, a diferencia del matrimonio que resultó ser tan frágil. Llamó a un taxi sin querer pedirle a su amiga que fuera a recogerla. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, prepararse para las inevitables preguntas y las miradas compasivas. Mientras esperaba el coche, Vance escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa de la cocina. Tad, me he ido, tal y como querías. Espero que no cometas otro error esta noche. Si cambias de opinión y quieres hablar, estoy en casa de Josh. Vance. Sobria, sin emociones. No iba a suplicarle ni a expresar su dolor. Su orgullo ya había sido pisoteado. El taxi llegó 15 minutos después. El conductor, un hombre mayor con rostro bondadoso, la ayudó a cargar las maletas en el maletero y la miró con curiosidad. ¿A dónde vamos, señora? Vance le dio la dirección de Josh y se sentó en el asiento trasero, sintiéndose extrañamente vacía. El coche arrancó, alejándola de la casa en la que había pasado 5 años de su vida. No miró atrás. Mirando por la ventana las calles familiares de Montpellier que pasaban a toda velocidad, Vance sintió cómo crecía en su interior la sensación de irrealidad de lo que estaba sucediendo. Esa misma mañana tenía un marido, una casa, una vida relativamente estable, y ahora estaba sentada en un taxi con 2 maletas, dirigiéndose hacia lo desconocido. ¿Qué pasaría después? ¿Dónde viviría? ¿Cómo explicaría a sus compañeros de trabajo su repentino divorcio? Y lo más importante, ¿cómo viviría sin Tad, el hombre con el que había depositado todas sus esperanzas y sueños? Vance miró los árboles otoñales que pasaban por la ventana y, por primera vez en las últimas horas, se permitió llorar de verdad. La casa de Josh y Lask estaba situada a un par de kilómetros del centro de Montpellier, una pequeña pero acogedora casa de campo con un cuidado césped y parterres de flores. A diferencia de muchos profesores, Josie podía permitirse tener su propia casa gracias al apoyo financiero de su padre, propietario de una cadena de concesionarios de automóviles en el estado vecino. Cuando llegó el taxi, Josie ya estaba esperando en el porche. Al ver el rostro lloroso de su amiga, abrazó a Vance en silencio y la ayudó a llevar las maletas a la casa. «He preparado la habitación de invitados», dijo Josie cuando estuvieron dentro, «y he hecho té con menta. Ahora lo necesitas». Vance asintió con gratitud, incapaz de pronunciar una palabra. La hospitalidad de su amiga solo reforzaba la conciencia de su propia impotencia. Ayer todavía tenía una casa, un marido, una vida normal, y hoy era una vagabunda, con 2 maletas y el corazón roto. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Josie, sentándola a la mesa de la cocina y poniéndole delante una taza humeante. «Vivo sola, hay sitio de sobra». «Gracias». Vance finalmente encontró fuerzas para hablar. «Pero no puedo abusar de tu amabilidad. Es algo temporal, hasta que encuentre un apartamento». Josie se sentó frente a ella y la miró atentamente. «Vance, no tienes que tomar ninguna decisión ahora. Necesitas tiempo para recuperarte». «No hay tiempo», sonrió amargamente Vance. «Tengo que encontrar alojamiento, quizá un trabajo extra. Mi sueldo de profesora apenas me da para vivir y ahora tendré que pagar un alquiler». «Al menos hoy no irás a ningún sitio», afirmó Josie con firmeza. «Tómate el té, date una ducha caliente y descansa. Mañana pensaremos juntas qué hacer». Vance asintió, sintiendo una gratitud increíble por esa simple bondad humana. Tomó un sorbo de té y el líquido caliente le calmó un poco los nervios. Simplemente,
Me echó, dijo Vance en voz baja mirando la taza. Después de 5 años de matrimonio, como si fuera un objeto que ya no necesitaba. Josie le tocó la mano con delicadeza. ¿Quieres contarme lo que pasó? Vance respiró hondo y comenzó a hablar. Sobre el extraño comportamiento de Tad en los últimos meses, sobre su irritabilidad, sobre sus salidas nocturnas, sobre la terrible confesión de sus deudas de juego y su decisión de seguir jugando para recuperarlas, sobre la última pelea y el ultimátum. $50,000. Josie negó con la cabeza cuando Vance terminó. Es una locura. ¿De verdad pensaba que podía ganar esa cantidad? Hablaba de algún tipo de sistema. Vance se encogió de hombros. Creía que funcionaría, pero yo no podía apoyarle en eso. Es como tirar el dinero al fuego. Hiciste lo correcto, dijo Josie con seguridad. El juego es una adicción, Vance. Tadu necesita la ayuda de un especialista, no tu aprobación. Pero tal vez si hubiera sido más comprensiva, comenzó Vance. No, la interrumpió Josie con firmeza. No te culpes. Es su elección y su responsabilidad. No podía salvarlo de sí mismo. Vance sabía que su amiga tenía razón, pero eso no disminuía su dolor. En el fondo, seguía queriendo a Tad, a pesar de su traición, y la idea de que ahora estuviera en algún lugar arriesgándolo todo en un intento desesperado por recuperar lo perdido le partía el corazón. Josie pareció leerle el pensamiento. No puedes controlar sus acciones, Vance. Ahora tienes que centrarte en ti misma, recuperar fuerzas, buscar alojamiento, quizá consultar con un abogado sobre el divorcio. Divorcio, repitió Vance como un eco. Esa palabra sonaba tan definitiva, tan desesperanzadora. Nunca pensé que nuestro matrimonio acabaría así. Nadie lo piensa, dijo Josie con suavidad. Pero a veces la vida nos da lecciones que no esperamos. Esa noche, Vance apenas pegó ojo. Tumbada en una habitación desconocida, mirando al techo, repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos meses, buscando el momento en que todo empezó a ir mal. ¿Podría haber detectado las señales antes? ¿Podría haber evitado la catástrofe? La mañana trajo cierto alivio. Vance se despertó con la sensación de que la pesadilla del día anterior había sido solo un mal sueño. Pero la realidad volvió rápidamente cuando vio las maletas en la esquina de la habitación y se dio cuenta de que estaba en la casa de Josie y no en la suya. Su amiga ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tostadas le recordó a Vance la normalidad, que ahora le parecía tan lejana. «He llamado al colegio», le informó Josie colocando un plato con huevos fritos delante de Vance. «Les dije que tenías circunstancias familiares y que te tomarías un par de días libres. Gracias». Vance sonrió con gratitud, aunque la sonrisa le salió forzada. «Pero no puedo esconderme para siempre. Necesito volver al trabajo, a la vida normal». «Y volverás», le aseguró Josie. «Pero primero hay que resolver algunas cuestiones prácticas. El alojamiento, el dinero, los aspectos legales del divorcio». Después del desayuno, abrieron el portátil y empezaron a buscar opciones de alquiler. Montpellier era una ciudad pequeña y había pocos apartamentos disponibles. Los que estaban disponibles eran más caros de lo que Vance podía permitirse con su sueldo de profesora. «Necesito un segundo trabajo», declaró con determinación cerrando el portátil. «Algo por las tardes, después del colegio. ¿Estás segura?» Josie parecía preocupada. «Va a ser muy duro». «No tengo otra opción». Vance negó con la cabeza. «Si quiero vivir sola, necesito ingresos adicionales». Ese mismo día, Vance se puso a buscar trabajo. Recorrió varias tiendas del centro de la ciudad, entró en la biblioteca y en un par de restaurantes. En todas partes le rechazaban amablemente o le pedían que dejara su currículum para el futuro. Al final del día se sentía completamente agotada. La última en su lista era Martha's Coffee, un local pequeño pero popular cerca de la plaza de la ciudad. Vance conocía ese lugar,
ya que a veces iba allí a tomar un café después del trabajo. La propietaria, Martha Holden, era una mujer afable de mediana edad, conocida por sus pasteles caseros y su atención a los clientes. Vance Butterfield, sonrió Martha cuando entró. ¿Qué te trae por aquí? Normalmente vienes los viernes. Hola, señora Holden. Vance intentó sonreír a su vez. En realidad, he venido a ver si necesita ayuda. Camarera, limpiadora, cajera, lo que sea. Martha levantó las cejas con sorpresa. ¿Estás buscando trabajo? ¿Pero no eres profesora de primaria? Sí, pero necesito un trabajo extra. Vance no quería entrar en detalles sobre su drama personal. Por las tardes o los fines de semana. Martha la miró atentamente, como si la estuviera evaluando. Luego asintió con la cabeza. De hecho, necesito una ayudante para los turnos de noche. Abby se va de baja por maternidad la semana que viene y aún no he encontrado a nadie que la sustituya. Si lo dices en serio, podemos hablar de las condiciones. Así fue como Vance consiguió su segundo trabajo. Camarera en Martha's Coffee, de 6 a 10 de la noche, 5 días a la semana. Eso significaba que prácticamente no tendría tiempo libre. Nada más salir del colegio se iría directamente a la cafetería, pero no tenía otra opción. Las primeras semanas de su nueva vida transcurrieron como en una nube. Los días se fundían unos con otros en una interminable sucesión de clases, revisión de cuadernos, reparto de pedidos y lavado de platos. Vance llegaba a casa de Josh tarde por la noche, casi sin poder mantenerse en pie del cansancio, y se quedaba dormida nada más apoyar la cabeza en la almohada. Era un ritmo agotador, pero tenía una ventaja. No le quedaba tiempo ni fuerzas para pensar en Tad. No había noticias de su exmarido. Vance no le llamaba ni intentaba averiguar qué le había pasado después de aquel fatídico partido. Una parte de ella temía oír que había perdido aún más y que ahora estaba en un agujero aún más profundo. Otra parte temía que hubiera ganado y decidido que su sistema realmente funcionaba, lo que le empujaría aún más hacia la adicción. Lo único que había oído de conocidos comunes era que Tad todavía trabajaba en la empresa de suministro de agua, pero que se había vuelto aún más reservado y solitario. Nadie sabía nada de sus deudas ni de su ruptura. Vance no quería exponer su vida personal al escrutinio público. A sus compañeros de la escuela simplemente les dijo que ella y su marido habían decidido vivir separados durante un tiempo. Después de 3 semanas de esa vida, Vance finalmente encontró un alojamiento adecuado, un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. El alquiler era moderado, aunque de todos modos se llevaba una parte considerable de sus ingresos. Joshua la ayudó con la mudanza e incluso le ofreció algunos muebles, pero Vance se negó, decidiendo arreglárselas con lo mínimo: una cama, una mesa, un par de sillas y un armario. Es temporal, le aseguraba a su amiga, aunque cada día creía menos en ello. Hasta que me recupere. Joshua no discutió, pero en sus ojos se leía la preocupación. Veía cómo su amiga se agotaba trabajando prácticamente sin descansos. No puedes seguir a este ritmo para siempre, le comentó una vez, mientras ayudaba a Vance a colocar sus escasas pertenencias en el nuevo apartamento. Es el camino hacia el agotamiento. No tengo otra opción, repetía Vance, ya acostumbrada a esa frase. Tengo que pagar el alquiler, la comida y ahorrar para el futuro. En realidad, no tenía ningún ahorro. Todo su dinero se iba en pagar el alquiler y los gastos más necesarios. Intentaba no pensar en el futuro, le daba demasiado miedo. Una mañana, casi un mes después de romper con Tad, Vance encontró un sobre inusual en su buzón. A diferencia de las facturas habituales y los folletos publicitarios, se trataba de una carta oficial escrita en papel de alta calidad con relieve. El remitente era la notaría Sterling & Partners. Vance giró el sobre entre sus manos, desconcertada. No tenía ningún asunto que ver con notarios. Quizás tenía algo que ver con el divorcio, pero ella y Tad ni siquiera habían iniciado los trámites oficiales.
Abrió el sobre y leyó un mensaje breve pero desconcertante. Estimada señorita Butterfield, nuestra oficina se encarga de los asuntos del difunto señor Neil Butterfield. En relación con las circunstancias que se han dado a conocer en relación con su herencia, le rogamos que visite nuestra oficina cuando le resulte conveniente. La dirección y los datos de contacto se indican a continuación. Atentamente, Grover Sterling, notario público. Vance leyó la carta varias veces, tratando de comprender su significado. Neil Butterfield. Le llevó un tiempo recordar ese nombre. Era su tío abuelo, hermano de su abuelo paterno. Solo lo había visto un par de veces cuando era niña, cuando venía a las fiestas familiares. Era un anciano alto y delgado, con una mirada penetrante y una sonrisa poco frecuente. Nunca se había interesado mucho por sus parientes, prefiriendo vivir como un ermitaño. Vance ni siquiera sabía que tuviera alguna fortuna. Y ahora esta extraña cita con el notario. ¿Qué podría significar? Quizás el anciano le había dejado alguna reliquia familiar o una pequeña suma de dinero. En cualquier caso, no había nada importante que esperar. Vance llamó a la escuela y pidió el día libre al día siguiente. Luego se puso en contacto con la oficina y acordó una cita para las 10 de la mañana. Durante el resto del día no pudo deshacerse de una extraña sensación de expectación. Era algo nuevo, inesperado, que rompía con la rutina de las últimas semanas. La notaría estaba situada en un antiguo edificio de la época victoriana en el centro de Montpellier. Vance recordaba ese lugar. Una vez había llevado allí a sus alumnos de excursión para mostrarles una de las casas más antiguas de la ciudad. Entonces los recibió el propio Grover Sterling, un anciano caballero con una cuidada barba gris y unos ojos bondadosos tras unas gafas de montura dorada. Respondió pacientemente a las preguntas de los niños e incluso les mostró documentos antiguos con sellos de lacre. Al subir por la amplia escalera, Vance sintió que se le aceleraba el pulso. Era una emoción irracional, pero no podía evitarla. Algo le decía que esta reunión sería importante. La secretaria, una joven con un traje sobrio, la acompañó al despacho del notario. Grover Sterling era tal y como ella lo recordaba. Un hombre mayor, elegantemente vestido, con una mirada atenta y modales impecables. Señorita Butterfield, se levantó de la mesa para estrecharle la mano. Gracias por venir. Siéntese, por favor. Vance se sentó en la silla que le ofrecieron, sintiéndose un poco incómoda con su sencillo traje de profesora en medio de aquella atmósfera de lujo antiguo. «Recibí su carta, señor Sterling», comenzó ella. «Pero, sinceramente, no entiendo muy bien de qué se trata. Neil Butterfield era mi tío abuelo, pero prácticamente no teníamos relación». «Lo sé», asintió el notario. El señor Butterfield prefería mantenerse al margen de los asuntos familiares. Sin embargo, hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Estaba mucho más al tanto de la vida de sus parientes de lo que parecía. Vance frunció el ceño, desconcertada. ¿A qué se refiere? Sterling abrió la carpeta que tenía delante y sacó varios documentos. El señor Butterfield falleció hace 3 semanas. Fue mi cliente durante muchos años y lo conocía bien. El señor Butterfield era una persona muy reservada. Pocos sabían cuál era su verdadera situación financiera. Vance aún no entendía a dónde quería llegar el notario. Le doy el pésame por su pérdida, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Sterling la miró por encima de las gafas con una leve sonrisa. Muchísimo, señorita Butterfield. Verá, Neil Butterfield, a pesar de su distanciamiento, seguía en secreto la vida de algunos de sus parientes. Estaba especialmente interesado en usted. ¿En mí? Vance estaba sorprendida. ¿Pero por qué? Nunca lo dijo directamente. El notario se encogió de hombros. Pero sospecho que usted le recordaba a su difunta hija. Ella también era profesora y murió joven, hace muchos años. En cualquier caso, volvió a los documentos. El señor Butterfield
Recopilaba información sobre su vida, su carrera e incluso su matrimonio. Vance sintió una ligera incomodidad al pensar que alguien la había estado observando en secreto durante todos esos años, pero la curiosidad pudo más. ¿Y qué quería de mí? No, de usted, señorita Butterfield, la corrigió Stirling con suavidad. Para usted. El señor Butterfield era un exitoso inversor inmobiliario, muy exitoso, y no tenía herederos directos. Su esposa había fallecido hacía muchos años, al igual que su hija. Por eso decidió dejarle toda su fortuna a usted. Vance se quedó paralizada, sin estar segura de haber oído bien. ¿Todo el patrimonio?, repitió lentamente. ¿De qué cantidad estamos hablando? Grover Sterling volvió a mirarla por encima de las gafas, y en su mirada se leía algo parecido a la compasión, como si comprendiera el shock que estaba experimentando la mujer sentada frente a él. Señorita Butterfield, dijo con voz tranquila, ha heredado $7,5 millones de su tío abuelo Neil Butterfield. Vance sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos. $7,5 millones. Una suma que parecía irreal, fantástica. Una suma que podía cambiar por completo su vida. Esto debe de ser un error, murmuró. Él no podía, apenas nos conocíamos. Le aseguro que no es un error, dijo Stirling tendiéndole el documento. Aquí tiene el testamento, certificado y totalmente legal. El señor Butterfield estaba en pleno uso de sus facultades mentales y de su memoria cuando lo redactó. Y su deseo era inequívoco. Toda su fortuna debía pasar a usted. Vance tomó el documento con manos temblorosas e intentó concentrarse en el texto, pero las líneas se le nublaban ante los ojos. Era demasiado increíble, demasiado inesperado. Necesito tiempo para asimilarlo, dijo, devolviendo el papel al notario. Lo entiendo, asintió Stirling con simpatía. Es una gran responsabilidad, pero tiene tiempo para pensarlo. La fortuna ya se ha transferido a una cuenta especial y está a la espera de sus instrucciones. Tendrá que firmar algunos documentos, pero podemos hacerlo más tarde cuando esté lista. Vance asintió, todavía tratando de asimilar lo que estaba pasando. $7,5 millones. Hace solo un mes era una mujer felizmente casada con los problemas habituales. Luego, de la noche a la mañana, perdió a su marido y su casa, y se encontró al borde de la pobreza. ¿Y ahora era millonaria? La vida, decidió Vance, tenía sin duda un extraño sentido del humor. Vance salió de la notaría con las piernas temblorosas. Era un día otoñal brillante, con hojas doradas en los árboles a lo largo de la calle y transeúntes apresurados en sus quehaceres. Todo parecía extrañamente irreal, como el decorado de un teatro. Bajó lentamente las escaleras del edificio y se detuvo en la acera, sin saber a dónde ir ni qué hacer. $7,5 millones. La suma era tan enorme que su mente se negaba a aceptar esas cifras como realidad. Ayer mismo contaba cada centavo, preocupada por pagar el alquiler de su pequeño apartamento, y de repente, esto. Vance buscó en su bolsillo la tarjeta de visita que le había dado Grover Sterling. Llámeme cuando esté lista para discutir los detalles, le dijo al despedirse. Pero, ¿estaba lista? ¿Qué hacen las personas que reciben inesperadamente una herencia así? Sus pies la llevaron a un pequeño parque cercano. Vance se sentó en un banco, tratando de ordenar sus pensamientos. Su primer impulso fue llamar a Josh para contarle la increíble noticia, pero algo la detuvo. ¿Era demasiado personal? ¿Demasiado increíble? ¿Demasiado aterrador? Sacó el teléfono y marcó el número de la escuela. El director respondió después del tercer tono. «Señor Collins, soy Vance Butterfield», comenzó. «Me gustaría tomarme unos días más de permiso, por motivos personales». Tras escuchar la garantía de que su ausencia no supondría ningún problema, Vance dio las gracias y colgó.
Necesitaba tiempo para recuperarse y decidir qué hacer a continuación. Pasó el resto del día deambulando por la ciudad, parándose de vez en cuando en alguna cafetería para tomar un café e intentar asimilar lo que había pasado. Millonaria. Ella, Vance Butterfield, maestra de primaria que trabajaba como camarera para ganar un dinero extra, ahora era dueña de una fortuna que le duraría varias vidas. Lo primero que se le ocurrió fue que podía dejar su trabajo en la cafetería. No, podía dejar ambos trabajos si quería. Comprar una casa, no un piso de alquiler, sino una casa de verdad, propia, viajar, ayudar a los demás. Las posibilidades parecían ilimitadas y eso le daba un poco de miedo. Solo a última hora de la noche, al regresar a su pequeño apartamento, Vance finalmente llamó a Josh. «No vas a creer lo que pasó hoy», comenzó a decir tan pronto como su amiga respondió. «¿Qué pasó?». Se notaba la preocupación en la voz de Josh. «¿Estás bien?». «Más que bien». Vance no pudo contener una risita nerviosa. «¿Recuerdas que te dije que había recibido una carta del notario?». «Pues bien, resulta que mi tío abuelo, al que solo vi un par de veces en mi vida, me ha dejado una herencia». «¿En serio?». Joshi se mostró claramente interesada. «¿Algo valioso?». $7,5 millones, dijo Vance y se quedó en silencio, esperando una reacción. Durante unos segundos se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Luego se oyó una risa incrédula. «Vance, si es una broma, no tiene mucha gracia». «No es una broma, Josie», respondió Vance en voz baja. «Yo misma todavía no me lo puedo creer, pero el notario me ha enseñado todos los documentos. Es real». De nuevo silencio, luego Joshi exclamó. «Dios mío, Vance, es increíble. ¿Qué vas a hacer?». «No tengo ni idea», admitió Vance con sinceridad. «Llevo todo el día como en una nube. Es demasiado repentino, demasiado irreal». «Tienes que hablar con un asesor financiero», comentó Joshi con sentido práctico. «Y con un buen abogado. Hay que gestionar bien ese dinero, invertirlo». «Lo sé», suspiró Vance. «El notario me dijo lo mismo. Me dio los datos de contacto de varios especialistas. Les llamaré mañana». Después de hablar con su amiga, Vance tardó mucho en conciliar el sueño. Los acontecimientos del último mes pasaban por su cabeza como un caleidoscopio de imágenes. El escándalo con Tad, la expulsión de su casa, el trabajo agotador para llegar a fin de mes, y ahora esta increíble herencia. La vida que hasta hacía poco parecía destrozada, de repente le abría nuevos horizontes. Por la mañana, Vance llamó al notario y concertó una nueva cita. Esta vez ya estaba lista para discutir los detalles y firmar los documentos necesarios. Sterling le presentó a un asesor financiero y a un abogado que la ayudarían a entender los aspectos legales y financieros de la herencia. «Le aconsejo que no se precipite en sus decisiones, señorita Butterfield», dijo Sterling con suavidad cuando terminaron con los trámites. «Una riqueza tan repentina puede nublarle la mente. Dese tiempo para acostumbrarse a su nueva situación». Vance asintió, comprendiendo la sabiduría de ese consejo. Realmente necesitaba tiempo para asimilar los cambios en su vida. Sin embargo, tomó algunas decisiones de inmediato. Lo primero que hizo fue dejar su trabajo en la cafetería de Marta, agradeciendo sinceramente a la propietaria por la oportunidad que le había brindado. No dejó la escuela. Le encantaba enseñar y los niños, y el trabajo le daba una sensación de normalidad y un propósito que ahora era especialmente valioso. El siguiente paso era la vivienda. Con la ayuda de un agente inmobiliario, Vance encontró una casa pequeña pero acogedora en una buena zona de Montpellier. No era una mansión, sino una casa, como la que ella y Tad habían soñado alguna vez. La transacción se cerró en un tiempo récord y, una semana después de visitar al notario, Vance se convirtió en propietaria de su propia vivienda. Las noticias se difundieron rápidamente en Montpellier. La pequeña ciudad vivía de los chismes
y la historia de Vance era demasiado jugosa como para pasar desapercibida. Primero, la repentina separación de su marido, luego, las misteriosas visitas al notario, y ahora, la compra de una casa en efectivo. La gente cuchicheaba, hacía conjeturas, pero pocos sabían la verdad. Hasta entonces, Vance había logrado evitar las preguntas directas. En la escuela, simplemente dijo que había recibido una pequeña herencia de un pariente lejano, lo que le había permitido mejorar sus condiciones de vida. Respondía evasivamente a las preguntas sobre Tad, dando a entender que ese tema estaba cerrado. Pero en una ciudad tan pequeña como Montpellier, los secretos no se guardan por mucho tiempo. Aproximadamente 3 semanas después de recibir la herencia, cuando Vance ya se había instalado en su nueva casa y comenzaba a acostumbrarse a su nueva situación, la verdad salió a la luz. Todo comenzó con una conversación en el bar local Mike's, un lugar muy popular entre los habitantes de Montpellier. Martha Holden estaba sentada con sus amigas en una mesa junto a la ventana cuando la conversación derivó hacia los antiguos empleados. ¿Sabéis? Resulta que Vance Butterfield, que trabajaba para mí como camarera, ha recibido una enorme herencia, comentó Martha. Mi sobrino trabaja en un banco y dice que se trata de millones de dólares. ¿Millones?, preguntó sorprendida una de sus amigas. ¿Estás bromeando? ¿De dónde saca tanto dinero una simple profesora? De su tío abuelo, según he oído. Martha bajó la voz, aunque no había necesidad de hacerlo. Murió y le dejó toda su fortuna. Ahora vive en una casa nueva en la calle Maple y, según dicen, tiene pensado viajar en verano. Increíble, dijo la otra mujer sacudiendo la cabeza. ¿Y sigue trabajando en la escuela? Imagínate. Martha levantó las manos. En su lugar, yo estaría disfrutando de la playa en Hawái. Las mujeres se rieron, sin sospechar que había oídos indiscretos escuchando su conversación. En la mesa de al lado, casi oculto en la sombra, estaba sentado Tad Willoughby. El último mes había sido un auténtico infierno para él. Después de echar a Vance, la suerte le había dado la espalda definitivamente. Su CGI no había funcionado y había perdido todo el dinero que había conseguido reunir, incluidos los ahorros de Vance. Es más, se había endeudado de nuevo tratando de recuperar lo perdido. Los acreedores le habían concedido un aplazamiento, pero el tiempo se agotaba. Tad vivía en un estado de miedo y desesperación constantes, y solo el alcohol le servía de refugio. Había perdido peso, estaba demacrado y sus ojos tenían el aspecto agotado de alguien acorralado. Y ahora, sentado en un bar con un whisky barato, se enteró de que su exmujer, a la que había echado de casa por considerarla un lastre, se había convertido en millonaria. Tad no podía creer lo que oía. Tenía que ser un error, una exageración. Pero la conversación de las mujeres continuó y los detalles coincidían con lo que él sabía de Vance. Realmente se había mudado, realmente seguía trabajando en la escuela, y el apellido de su tío abuelo era realmente Butterfield. Tad se bebió el whisky de un trago y salió del bar, con la cabeza dando vueltas, no tanto por el alcohol como por la conciencia de la oportunidad perdida. Si no hubiera echado a Vance, si todavía estuvieran juntos, ese dinero podría ser de ambos. Podría pagar todas sus deudas, empezar una nueva vida. Tad pasó el resto del día vagando por la ciudad y repitiendo mentalmente diferentes escenarios. Al atardecer, tenía un plan. Tenía que hablar con Vance, disculparse, intentar arreglar las cosas. Después de todo, no estaban oficialmente divorciados, seguían siendo marido y mujer. Quizás aún no era demasiado tarde para volver atrás. Al principio quería ir a su casa, pero no tenía ni idea de dónde vivía ahora en Maple Street. En lugar de eso, se dirigió a la casa de Josie Lask, ya que sabía que Vance había vivido con ella durante un tiempo y que quizá aún mantuvieran el contacto. Eran casi las 9 de la noche cuando Tad llamó al timbre de la casa de Josh. Al cabo de unos instantes,
Se abrió la puerta y apareció la dueña de la casa. Su sonrisa se desvaneció al instante cuando vio quién estaba delante de ella. ¿Tad? La sorpresa en su voz se transformó rápidamente en frialdad. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con Vance. Intentó que su voz sonara segura, pero incluso él mismo notó un tono de desesperación en ella. Es muy importante. No está aquí. Joshi cruzó los brazos sobre el pecho, claramente sin intención de dejarlo entrar en la casa. Y aunque estuviera, dudo que quisiera verte. Por favor, Joshi. Tad dio un paso adelante. Tengo que hablar con ella. He cometido un terrible error. Quiero arreglarlo todo. Joshi lo miró con recelo, fijándose en su ropa arrugada, su barba incipiente y el olor a alcohol. ¿Arreglarlo? Su voz denotaba escepticismo. Después de echarla de casa sin un centavo, después de que ella tuviera 2 trabajos para llegar a fin de mes, mientras tú... ¿Qué hacías, Tad? ¿Seguías jugando? Tad bajó la mirada, incapaz de soportar su tono despectivo. Sé que me comporté fatal. No merezco su perdón, pero tengo que intentarlo. Por favor, Joshi. Levantó la vista con una mirada suplicante. Dime dónde vive. Joshi se quedó en silencio, claramente indecisa. Finalmente, suspiró. No estoy segura de estar haciendo lo correcto, pero vive en la calle Maple, número 23, aunque dudo que le haga gracia que la visites. Gracias. Tad ya se daba la vuelta para marcharse, pero Joshi lo detuvo. Tad, su voz sonaba admonitoria. No te atrevas a hacerle daño otra vez. Por fin ha empezado a recuperarse después de todo lo que ha pasado. Él asintió sin decir nada y se alejó rápidamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho y los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué le diría a Vance? ¿Cómo explicaría su comportamiento? ¿Podría convencerla de que le diera una segunda oportunidad? La casa número 23 de la calle Maple resultó ser una modesta pero elegante casa de campo de 2 plantas con un cuidado jardín delantero. No había lujos ostentosos, pero era claramente más cara de lo que él y Vance podían permitirse antes. Las luces estaban encendidas, lo que significaba que ella estaba en casa. Tad respiró hondo, tratando de calmarse, y llamó a la puerta. Durante unos angustiosos momentos no pasó nada. Entonces se abrió la puerta y Vance apareció en el umbral. Parecía diferente. No más rica ni más elegante, pero sin duda más tranquila, más segura. Llevaba el pelo pelirrojo cuidadosamente peinado y un vestido sencillo pero elegante. Parecía descansada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Al verla así, Tad se dio cuenta de lo mucho que la habían afectado sus problemas económicos, su estado de ánimo y sus fracasos. ¿Tad? Vance no parecía sorprendida, más bien cautelosa. ¿Qué haces aquí? Yo, de repente, perdió todas las palabras que tenía preparadas. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Vance dudó. Su primer impulso fue cerrarle la puerta en las narices, pero algo en su aspecto, la mirada perdida, las manos temblorosas, el rostro demacrado, la hizo ablandarse. 5 minutos. Dio un paso atrás y lo dejó entrar. No más. Tad entró en el espacioso vestíbulo y se fijó en los bonitos muebles, la suave iluminación y el ambiente de comodidad y tranquilidad. Era la casa con la que ambos habían soñado juntos. Pasa al salón. Vance señaló la puerta de la izquierda. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Tad negó con la cabeza, consciente de que ella solo estaba siendo cortés. La sala de estar estaba amueblada con buen gusto, cómodos sofás, estanterías, varios cuadros en las paredes, nada llamativo ni ostentoso, todo muy al estilo de Vance. Bueno, dijo ella, sentándose en un sillón y señalándole el sofá de enfrente. ¿De qué querías hablar? Tad se dejó caer en el sofá sintiendo la boca seca. Ahora, sentado allí, cara a cara con la mujer a la que había traicionado, todos sus planes y discursos preparados le parecían falsos e insinceros. He oído hablar de tu herencia.
dijo finalmente. Es cierto, 7,5 millones. Vance se tensó ligeramente, pero asintió. Sí, es cierto. De mi tío abuelo paterno. Increíble. Tad negó con la cabeza. ¿Quién lo hubiera pensado? Se calló, sin saber cómo continuar. Vance esperó pacientemente con el rostro impasible. Vance, se decidió por fin. Cometí un error terrible e imperdonable. Lo que te hice, no tengo excusa. Estaba desesperado, asustado, enfadado con el mundo y, sobre todo, conmigo mismo. Y descargué todo eso contigo, la única persona que siempre me ha apoyado. Vance permaneció en silencio, pero su mirada se suavizó un poco. No he dormido bien desde que te fuiste, continuó Tad. No dejo de pensar en lo que dije, en lo que hice. Me está destrozando por dentro. No te pido que me perdones. Sé que no merezco el perdón. Solo quiero que sepas lo mucho que lo siento. Y lo mucho que significas para mí. Su voz se quebró, y Vance notó que sus ojos brillaban por las lágrimas que contenía. Hubo un tiempo en que tal muestra de emoción le habría derretido el corazón al instante. Pero ahora lo miraba con la fría serenidad de alguien que ha pasado por el fuego y se ha endurecido. ¿Por qué ahora, Tad?, preguntó en voz baja. ¿Por qué ahora te has acordado de lo mucho que significo para ti? ¿Tiene algo que ver con mi herencia? Tad palideció, sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. ¿Cómo podía pensar ella que... ¡No!, exclamó demasiado rápido, demasiado alto. No, Vance, no se trata del dinero. He pensado en ti todo este tiempo, pero no me atrevía a venir a mirarte a los ojos después de todo lo que había hecho. Vance inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con la misma mirada tranquila y evaluadora. ¿Y qué ha cambiado ahora? Tad abrió la boca, pero no supo qué responder. La verdad era demasiado humillante. Se enteró de su dinero y vio una oportunidad de salvación, pero no podía decirlo en voz alta. Yo simplemente no podía soportar más la separación, murmuró, apartando la mirada. Vance suspiró, y en ese suspiro había tanto cansancio y decepción que Tad sintió físicamente cómo algo se rompía dentro de él. Tad, su voz sonaba suave, pero firme. Sé por qué estás aquí. Tienes deudas, quizá aún mayores que antes. Estás asustado, y te has enterado de que tu exmujer ha conseguido dinero de repente. No hace falta ser muy perspicaz para atar cabos. Tad sintió cómo se le enrojecía el rostro. Ella lo veía tal y como era, siempre lo había hecho. Vance, te juro que realmente lamento lo que pasó. Se inclinó hacia adelante con la voz temblorosa. Sí, estoy en una situación desesperada. Sí, he cometido muchos errores, pero siempre te he querido, siempre, incluso cuando me comportaba como un completo idiota. Vance lo miró fijamente, y por un momento a Tad le pareció ver un destello de compasión en sus ojos. Pero luego, ella negó lentamente con la cabeza. Ya he contratado a un abogado para el divorcio. Su voz era suave, pero firme. Y sabes, Tad, ese dinero me ayudará a empezar una vida con la que ni siquiera había soñado, una vida sin ti y sin tu constante descontento. Tad sintió que todo se derrumbaba en su interior. Esperaba ira, acusaciones, incluso desprecio. Pero esa decisión tranquila y meditada, esa absoluta seguridad en su voz, acabaron con su última esperanza. Vance, por favor, susurró casi. Dame otra oportunidad. Cambiaré, lo juro. Dejaré el juego, encontraré un trabajo normal. Podríamos empezar de nuevo. No, Tad, ella negó con la cabeza. Hay cosas que no se pueden empezar de nuevo. Lo que has hecho no es solo cuestión de dinero o deudas. Has traicionado mi confianza, me has humillado, me has echado de tu vida como si fuera un objeto inservible. Y ahora que tengo dinero, ¿de repente te acuerdas de tu amor? Sonrió con amargura. Lo siento, pero ya no creo en ese cuento de hadas. Tad se sentó con la cabeza gacha, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas.
No se avergonzaba de ellas. ¿Qué sentido tenía mantener el orgullo cuando ya todo estaba perdido? «Te daré dinero, si lo necesitas tanto», dijo Vance de repente. «Lo suficiente para saldar tus deudas y volver a ponerte en pie. Pero no como marido, sino como alguien que en su día fue importante para mí. Y después de eso, quiero que me dejes en paz». Tad la miró con incredulidad y esperanza. «¿De verdad lo harás?» «Sí», asintió ella, «pero con una condición. Te someterás a un tratamiento para la adicción al juego. Yo también lo pagaré. No por nosotros, porque ya no existimos, por ti mismo». Tad la miró, sin poder creer lo que oía. Después de todo lo que había hecho, ella todavía se preocupaba por él lo suficiente como para ofrecerle ayuda. Era más de lo que se merecía, y él lo sabía. «Gracias», murmuró, con dificultad para articular las palabras debido al nudo que tenía en la garganta. «No sé qué decir. Yo... No digas nada». Vance se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para discutir los detalles. Ahora, por favor, vete. Necesito estar sola». Tad se levantó lentamente, sintiéndose completamente vacío. Esperaba el perdón, la reconciliación, un milagro, pero solo recibió una fría caridad y la clara comprensión de que su matrimonio realmente había terminado. En la puerta, se volvió para mirar por última vez a la mujer que había perdido por su propia estupidez. «Vance», su voz era apenas audible, «realmente te amaba, siempre». Ella lo miró con la misma expresión tranquila, casi distante. «Adiós, Tad», dijo en voz baja y cerró la puerta. Vance se apoyó contra la puerta cerrada, escuchando los pasos de Tad que se alejaban. Cuando se detuvieron, respiró hondo y regresó a la sala. La conversación con su exmarido le había dejado un sabor amargo. A pesar de su aparente tranquilidad, por dentro bullían emociones contradictorias. Una parte de ella todavía amaba a Tad, el hombre con el que había pasado 5 años de su vida y con el que había hecho planes de futuro. Pero otra parte de ella, más racional, entendía que no había vuelta atrás. Se habían dicho demasiadas cosas, se había destruido demasiado, y su repentina aparición tras la noticia de la herencia solo confirmaba que su decisión había sido la correcta. Las últimas semanas habían traído tantos cambios que Vance a veces se sentía como la protagonista de una novela fantástica. Ayer mismo tenía 2 trabajos y contaba cada dólar, y hoy podía permitirse prácticamente todo lo que quisiera. Era una sensación extraña, casi surrealista. Sin embargo, Vance intentaba mantener la cordura. Seguía los consejos de su asesor financiero e invertía la mayor parte de la herencia en activos fiables a largo plazo. Intentaba evitar los gastos espontáneos e imprudentes, aunque a veces se permitía pequeños placeres, ropa nueva, una cena en un buen restaurante, entradas para el teatro en la gran ciudad vecina. No dejó su trabajo en la escuela, a pesar de que ya no lo necesitaba económicamente. La enseñanza le daba un sentido a su vida, estructuraba sus días y le permitía mantenerse en contacto con el mundo real. Además, amaba sinceramente a los niños y no podía imaginar su vida sin su energía, curiosidad e espontaneidad. Sus compañeros notaron los cambios. Un coche nuevo en lugar del viejo Ford, ropa de mejor calidad, la seguridad que da la estabilidad financiera. Pero Vance se esforzaba por no hacer alarde de su riqueza. Respondía a las preguntas de forma evasiva, hablando solo de una herencia inesperada, sin especificar las cantidades. En una ciudad pequeña, los rumores se propagan rápidamente. A principios del invierno, 2 meses después de recibir la herencia, prácticamente todo el mundo en Montpellier sabía que la señorita Butterfield, una modesta maestra de primaria, se había convertido en millonaria. Las reacciones fueron diversas, desde la alegría sincera hasta la envidia mal disimulada. Algunas personas con las que Vance apenas estaba familiarizada de repente comenzaron a mostrar un gran interés en su vida.
Viejos conocidos la llamaban para proponerle quedar para tomar un café. Varias veces recibió cartas solicitándole ayuda económica para diversas necesidades urgentes. Al principio, esto le sorprendió e incluso le ofendió, pero poco a poco Vance aprendió a filtrar a esas personas, manteniendo una relación cercana solo con aquellos que la apreciaban a ella y no a su dinero. Una de las pocas personas que le permaneció fiel durante este periodo de cambios fue Josie. Su amiga nunca le pidió nada para sí misma. Nunca intentó aprovecharse de la nueva situación de Vance, simplemente se mantuvo a su lado, apoyándola con palabras y hechos. «¿Sabes?», dijo Josie una vez, mientras estaban sentadas en la nueva sala de estar de Vance, bebiendo vino. «Estoy orgullosa de cómo estás manejando todo esto. A muchos les habría vuelto locos tanto dinero». «Gracias». Vance sonrió, agradeciendo la sinceridad de su amiga. «Intento mantener la cordura, aunque a veces no es fácil. Especialmente con gente como Tad, que intenta volver a meterse en tu vida», comentó Josie. Vance suspiró. Después de su conversación, Tad realmente recibió el dinero prometido, suficiente para saldar sus deudas y empezar de cero, pero ahí debía terminar su relación. Eso pensaba Vance, pero Tad parecía tener otra opinión. Una mañana, casi 3 meses después de recibir la herencia, Vance se encontró con Tad en el supermercado. Estaba eligiendo los ingredientes para la cena cuando oyó una voz familiar. «Vance, ¡qué sorpresa!». Se dio la vuelta y vio a Tad a unos pasos de ella, con una cesta en las manos. Tenía mejor aspecto que la última vez que se vieron, bien afeitado, con una chaqueta nueva y una mirada más clara. Parecía que el dinero que ella le había dado realmente le había ayudado a recuperarse. Tras un breve intercambio de cortesías, Tad le propuso tomar un café y charlar. Vance aceptó a regañadientes, en parte por curiosidad. ¿Realmente había cambiado? En la cafetería, Tad le contó que había seguido una terapia para superar su adicción al juego, le habló de su nueva visión de la vida y finalmente le propuso darle una segunda oportunidad a su matrimonio. «Tad», comenzó Vance con suavidad, «aprecio tus esfuerzos por superar la adicción. Es realmente importante, pero nuestro matrimonio ha terminado. Han pasado demasiadas cosas, se han dicho demasiadas cosas. Yo sigo adelante y tú también deberías hacerlo». Su rostro se quedó paralizado por un momento, luego una sombra de irritación lo recorrió. «Por el dinero, ¿verdad?». Su voz se volvió más dura. «Ahora eres rica e independiente. ¿Para qué necesitas a un marido como yo?». La conversación cambió rápidamente de rumbo. Tad insinuó que, como cónyuge legítimo, tenía derecho a una parte de la herencia y amenazó con impugnar el testamento ante los tribunales. «¿Me estás amenazando, Tad?», preguntó Vance en voz baja. «No», cambió de tono. «Solo estoy señalando los hechos. ¿Por qué llevar el asunto a los tribunales? Podríamos llegar a un acuerdo amistoso. Digamos que tú me das una cantidad razonable, nada extravagante, solo lo suficiente para un nuevo negocio, y yo renuncio a reclamar el resto». Vance sintió repugnancia. El hombre que una vez había sido más cercano a ella se había convertido en un extorsionador. «No tengo nada que decirte», se levantó. «Ya te he ayudado más de lo que merecías. Si quieres ir a juicio, adelante. Mi abogado estará preparado». Inmediatamente después de la reunión, Vance llamó a su abogado y le contó la conversación con Tad. El señor Finch le aseguró que las amenazas no tenían fundamento legal. El testamento estaba redactado de forma impecable y la herencia se había recibido después de la ruptura efectiva del matrimonio. «Desde el punto de vista legal, no hay nada de qué preocuparse», confirmó el abogado. «Pero le aconsejaría que tuviera cuidado en sus comunicaciones personales con el señor Willoughby. Las personas que se sienten acorraladas a veces recurren a métodos poco convencionales». Vance se tomó muy en serio este consejo,
cambió su número de teléfono, instaló un sistema de seguridad en su casa y advirtió a la administración de la escuela sobre posibles visitas indeseadas de su exmarido. Una semana después, Vance se encontró en la tienda con Peter Collins, un compañero de Tad en la empresa municipal de suministro de agua. Él pareció desconcertado al verla e intentó pasar rápidamente, pero Vance lo detuvo. «Peter, espera», le dijo, tocándole suavemente la mano. «¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?». Tras una breve conversación, Peter finalmente se decidió a decir lo que llevaba tanto tiempo queriendo decir. «Vance, hay algo que debes saber», dijo. «He dudado mucho si decírtelo, pero creo que mereces saber la verdad». Vance sintió un nudo en el estómago ante la premonición. «¿A qué te refieres?», preguntó en voz baja. «A Tad y Amber Knowles», dijo él a regañadientes. «Se veían. Hace mucho tiempo, antes de que empezaran sus problemas. Amber Knowles trabajaba en la oficina de aguas de la ciudad vecina. Era una rubia llamativa de unos 30 años que solía venir a Montpellier por motivos de trabajo». «¿Estás seguro?». La voz de Vance tembló. Peter contó que los había visto juntos varias veces, en un restaurante, en un motel junto a la autopista. Es más, Tad había hablado de divorciarse mucho antes de que surgieran los problemas económicos, afirmando que Amber lo entendía mejor. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente Vance, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Aprecio tu honestidad». En casa, Vance reflexionó durante mucho tiempo sobre la información recibida. Curiosamente, no sentía un gran dolor ni ira. Más bien era una sensación de liberación definitiva. Las últimas dudas, los últimos «y sí» desaparecieron. Tad no era una víctima desafortunada de las circunstancias, abatida por los problemas financieros. Había planeado marcharse mucho antes de la crisis, pero no había tenido el valor de decirlo abiertamente. «La vida da lecciones extrañas», pensó Vance, sentada en la terraza con una copa de vino. Hasta hacía poco consideraba la pérdida de su marido y su casa como la mayor tragedia de su vida. Ahora comprendía que había sido una liberación de una relación que hacía tiempo que había dejado de ser saludable. Los rayos del sol se colaban a través de las ligeras cortinas del aula, creando cálidos dibujos en el suelo de madera. Vance terminó de explicar la tarea y ahora observaba cómo los niños se inclinaban sobre sus cuadernos, escribiendo con esmero las primeras frases completas de su vida. «Los alumnos de segundo curso son los más agradecidos», pensó con una sonrisa. Todavía eran lo suficientemente pequeños como para alegrarse sinceramente por cada nuevo conocimiento, pero ya lo suficientemente mayores como para ver los resultados de su trabajo. «Señorita Butterfield, he terminado. Danny Perkins», un niño pequeño de cabello oscuro y mirada seria para su edad, levantó la mano. Vance se acercó a su pupitre y cogió el cuaderno que le tendía. 3 frases cuidadas sobre la mascota de Danny, un viejo gato pelirrojo llamado Pumpkin. La letra aún era insegura, con algunos errores, pero el progreso en comparación con el comienzo del año era evidente. «Excelente trabajo, Danny», elogió Vance, devolviéndole el cuaderno. «Me gusta especialmente cómo has descrito el ronroneo de calabaza. Es muy gráfico». El niño se iluminó con el elogio, y Vance sintió una calidez que se extendía por su pecho. Por momentos como este merecía la pena seguir en la escuela, a pesar de su independencia económica. Había pasado exactamente 1 año desde el día en que el notario Grover Sterling le había informado de la herencia. 1 año que lo había cambiado todo en su vida. Exteriormente, Vance seguía siendo la misma, una maestra de primaria en la pequeña ciudad de Montpellier. Pero interiormente se había convertido en otra persona, más segura, tranquila y armoniosa. El timbre de la escuela anunció el final de la clase. Los niños recogieron rápidamente sus cosas y se alinearon en la puerta, listos para el almuerzo.
Vance los acompañó al comedor y, tras asegurarse de que todos ocuparan sus lugares, se dirigió a la sala de profesores. Tenía un hueco entre clases y pensaba aprovechar ese tiempo para prepararse para el evento de la noche. La sala de profesores estaba en silencio. La mayoría de los profesores estaban dando clase o haciendo guardia en el comedor. Vance preparó té y sacó de su bolso una carpeta con documentos. Programa de educación complementaria para niños de familias con bajos ingresos, decía la inscripción en la portada. Este programa se había convertido en la principal ocupación de su vida durante el último año. La idea surgió después de que Vance se enterara de que una de sus alumnas, una niña talentosa llamada Lilia, no podía asistir a clases de música debido a las dificultades económicas de su familia. Vance pagó personalmente su formación, pero pronto se dio cuenta de que había muchos niños así en Montpellier. Al disponer de importantes recursos económicos, decidió crear una fundación benéfica que ofreciera a los niños con talento de familias sin recursos la oportunidad de recibir una educación complementaria en música, arte, deporte y ciencias. El proyecto se puso en marcha hace 6 meses y ya estaba dando sus primeros frutos. Vance se sumergió en la revisión de las solicitudes para el siguiente semestre. La fundación crecía. Si al principio solo podían apoyar a unos pocos niños, ahora el programa ya abarcaba a más de 30 alumnos de Montpellier y sus alrededores. «Ahí estás». Josie asomó la cabeza por la puerta de la sala de profesores con una sonrisa. «Me imaginaba que te encontraría trabajando. ¿No te has olvidado de lo de esta noche?» «Por supuesto que no». Vance apartó la vista de los documentos. «Ya está todo listo. El catering está confirmado, la presentación está preparada y la lista de invitados está aprobada. Estoy muy orgullosa de ti». Josie se sentó a su lado y acercó una de las carpetas. «Has convertido una riqueza inesperada en algo realmente significativo». Vance sonrió avergonzada. Nunca había considerado su actividad como algo especial. Simplemente hacía lo que creía correcto. «Solo he tenido suerte», respondió. «Y ahora quiero que esa suerte no solo me beneficie a mí». Josie miró atentamente a su amiga. «Sabes, has cambiado mucho este año», comentó. «Te has vuelto más tranquila, quizá, más segura, como si hubieras encontrado tu lugar en el mundo». Vance removió pensativa el té. «Probablemente sea así», admitió. «Cuando Tad me echó de casa, me sentí perdida, como si nadie me necesitara. La herencia no solo me dio libertad financiera, sino también tiempo para pensar en lo que realmente quería de la vida». «¿Y qué es lo que quieres?», preguntó Josie. «Ser útil», respondió Vance sin dudar. «Hacer lo que me gusta y al mismo tiempo ayudar a los demás. Al fin y al cabo, el dinero no es más que una herramienta. Lo importante es cómo lo utilizas». Su conversación se vio interrumpida por la llamada del móvil de Vance. Era Grover Stirling, el notario que durante el último año se había convertido en una especie de mentor para ella en cuestiones financieras y legales. «Buenos días, señorita Butterfield». Su voz sonaba cálida. «Espero no interrumpir nada importante». «En absoluto, señor Stirling», le aseguró Vance. «¿Ha pasado algo?» «Nada urgente, solo una información que puede interesarle. Me han informado de que el tribunal finalmente ha tramitado los documentos del divorcio. Dado que el señor Willoughby se marchó de la ciudad sin dejar ninguna información de contacto, el proceso ha llevado más tiempo de lo habitual. Pero ahora ya es oficial. Usted es una mujer libre». Vance sintió un extraño alivio. Aunque ella y Tad no se habían comunicado durante muchos meses, la relación formal aún existía. Ahora, ese capítulo de su vida estaba oficialmente cerrado. «Gracias por la información, señor Stirling», le dio las gracias sinceramente, «y por todo lo que ha hecho para acelerar el proceso». Después de terminar la llamada, Vance compartió la noticia con su amiga. «¿Así que eres oficialmente libre?», sonrió Josie. «Enhorabuena, hay que celebrarlo».
Quizás, asintió Vance. Pero primero hay que llevar a cabo con éxito el evento de hoy. Por cierto, ¿has oído algo de Tad? Stirling dijo que se había marchado de la ciudad. Josie dudó, como si estuviera pensando si debía compartir la información. En realidad sí, admitió finalmente. Peter me lo contó la semana pasada. Resulta que Tad ha perdido su trabajo en la empresa de suministro de agua, algo relacionado con el despilfarro de fondos de la empresa. ¿Despilfarro? Vance arqueó las cejas con sorpresa. Sí, Josie negó con la cabeza. Parece que su adicción al juego ha vuelto con más fuerza. Aprovechó su posición para desviar algunos pagos. Cuando se descubrió, le dieron a elegir entre el despido o un proceso penal. Eligió lo primero y se marchó inmediatamente de la ciudad. Dicen que se mudó a algún lugar del oeste. Vance se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que había oído. No sentía malicia ni satisfacción, solo tristeza porque el hombre al que una vez amó seguía destruyendo su vida. «Qué pena», dijo finalmente. Esperaba que el tratamiento le ayudara. «Algunas personas no quieren cambiar», comentó Josie con tono filosófico. «O no pueden. En cualquier caso, ya no es tu problema, Vance. Tienes tu propia vida y, debo decir, bastante exitosa». Vance asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo. Realmente no tenía motivos para mirar atrás. El año pasado le había traído no solo estabilidad financiera, sino también nuevas oportunidades, nuevos amigos y nuevas perspectivas. La noche de ese mismo día fue una especie de culminación de todos esos cambios. En la gran sala de la biblioteca municipal se reunieron representantes de la comunidad local, padres, profesores, empresarios, activistas. Todos ellos acudieron a la presentación del programa ampliado de la Fundación para la Educación Complementaria de Montpellier. Vance se subió a un pequeño escenario y habló de los objetivos de la fundación, de los resultados obtenidos y de los planes para el futuro. Hablaba con confianza, sinceridad y desde el corazón. A lo largo de ese año, aprendió a hablar en público, superando su timidez natural. «La educación no es solo las clases en el aula», dijo Vance, mirando al público. «Es una oportunidad para desarrollar el potencial de cada niño y ayudarle a encontrar su camino en la vida. Por desgracia, no todas las familias pueden permitirse pagar clases extra. Nuestra fundación quiere llenar ese vacío, ofreciendo las mismas oportunidades a todos los niños, sin importar su situación económica». La sala estalló en aplausos. Vance sonrió al ver el apoyo y la aprobación en los ojos de los presentes. Era su momento de gloria, no como millonaria que había obtenido una fortuna repentina, sino como persona que había encontrado la manera de utilizar esa fortuna en beneficio de los demás. Tras la presentación, se celebró un pequeño cóctel. Vance pasó de un grupo a otro, respondiendo preguntas, recibiendo felicitaciones y discutiendo los detalles del programa. Se dio cuenta de lo mucho que se había ampliado su círculo social durante el último año. Antes, su vida se limitaba a la escuela, a unos pocos amigos y, por supuesto, a Tad. Ahora interactuaba con personas de diferentes ámbitos, diferentes clases sociales, con diferentes intereses y puntos de vista. «Vance, ha sido magnífico», se le acercó Martha Holden, la propietaria de la cafetería en la que Vance había trabajado. «Estoy orgullosa de conocerte». «Gracias, Martha». Vance sonrió cálidamente. «Sin el apoyo de personas como tú, esto no habría sido posible». «Tonterías», dijo Martha, restándole importancia. «Solo proporcioné el espacio para algunos eventos. Tú creaste todo desde cero, con tus propias manos». La velada se prolongó hasta tarde. Cuando los últimos invitados se marcharon, Vance se quedó en la biblioteca con Josie y varios voluntarios, ayudando a ordenar el lugar. «Déjalo». Josie le quitó suavemente la pila de platos a Vance. «Hoy eres la estrella de la noche, no la limpiadora. Vete a casa, descansa». «No estoy cansada»,
protestó Vance, pero, al ver la mirada insistente de su amiga, se rindió. Está bien, pero solo porque mañana tengo que levantarme temprano para ir a clase. Joshi la llevó a casa. Por el camino hablaron sobre el evento, destacando los momentos buenos y lo que se podría mejorar en el futuro. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Vance pensativa cuando llegaron a su casa. Si hace un año me hubieran dicho que iba a hablar ante un centenar de personas, dirigir una fundación benéfica y llevar una vida completamente nueva, no lo habría creído. Diría que eso no es para mí, que soy demasiado normal, demasiado insignificante para algo así. ¿Y ahora?, preguntó Joshi. Ahora entiendo que dentro de cada uno de nosotros se esconden posibilidades que ni siquiera sospechamos. Vance sonrió. A veces se necesita un empujón para descubrirlas. En mi caso, un empujón bastante doloroso, sonrió. Pero al final todo salió bien. Josie le deseó buenas noches, y Vance, tras despedirse con la mano, entró en su casa. En el vestíbulo, encendió la luz y se detuvo un momento para contemplar el espacio que le resultaba tan familiar. Esta casa se había convertido en un verdadero refugio para ella, un lugar donde se sentía segura y en paz. Vance pasó al salón, se quitó los zapatos y se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana. Había sido un día ajetreado y ahora disfrutaba del silencio y de la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos. Hace un año, todo era muy diferente. Estaba en la puerta de una casa ajena con 2 maletas, el corazón roto y una sensación de pérdida total. Tad, la persona en la que más confiaba en el mundo, la había traicionado y la había echado de su vida como si fuera un objeto inservible. En ese momento, parecía que el mundo se derrumbaba, que solo le esperaba el vacío y la soledad. Pero entonces el destino dio un giro inesperado. La herencia de un tío abuelo al que apenas conocía lo cambió todo, no solo su situación económica, sino también su visión de la vida, de sí misma y de sus posibilidades. Vance recordó su último encuentro con Tad en la cafetería, sus intentos de manipularla, sus amenazas de juicio. Entonces, sus palabras aún podían herirla. Ahora, al enterarse de su despido y de su huida de la ciudad, no sentía más que una ligera tristeza y compasión. El hombre que seguía por el camino de la autodestrucción le inspiraba más lástima que ira. Era extraño cómo había cambiado su percepción de aquella situación. Ahora Vance veía que la expulsión de su casa, por dolorosa que fuera en ese momento, había supuesto para ella una liberación de una relación tóxica, de una vida a la sombra de un hombre que no la apreciaba, del papel de víctima de las circunstancias. Si Tad no la hubiera echado entonces, quizá habrían seguido viviendo en un matrimonio infeliz. Ella no habría descubierto su aventura con Amber, su hipocresía, su verdadera actitud hacia su vida en común. No habría descubierto en sí misma las cualidades que se manifestaron en un momento de crisis. La determinación, la fortaleza, la capacidad de empezar de cero. La herencia, por supuesto, jugó un papel importante en su transformación. Pero no se trataba solo de dinero. Más importante resultó ser cómo dispuso de esos recursos, qué prioridades eligió, qué valores puso en primer plano. Vance decidió no encerrarse en su bienestar, no utilizar la riqueza solo para su propia comodidad. En su lugar, creó algo que ayudaría a otros, a niños que, como ella en su día, necesitaban apoyo y oportunidades. Esta decisión le reportó no solo el reconocimiento social, sino también una profunda satisfacción interior. Es sorprendente lo mucho que puede cambiar la vida en un año, pensaba Vance. De la completa desorientación y el desespero a la confianza y la determinación, de la traición y el dolor a la aceptación y el perdón, de la soledad a nuevas conexiones y relaciones. No se hacía ilusiones. La vida no se había convertido en un cuento de hadas y seguramente habría dificultades y decepciones por delante. Pero ahora tenía un firme apoyo interior,
comprendía sus fuerzas y posibilidades y tenía una idea clara de hacia dónde se dirigía y por qué. Vance se levantó de la silla y se acercó a la ventana. La noche en Montpellier era tranquila y silenciosa, solo las escasas luces de las casas recordaban que en algún lugar aún no dormían. Esta pequeña ciudad, que antes le parecía estrecha y limitante, ahora le parecía el lugar ideal para su nueva vida. Aquí conocía cada calle, cada casa, a muchos de sus habitantes. Aquí su actividad podía aportar un beneficio real y tangible. El cansancio finalmente se hizo notar y Vance se dirigió al dormitorio. Mañana sería un nuevo día, con clases, reuniones y asuntos de la fundación. Una vida plena y significativa que ella misma había creado con sus propias manos a partir de los restos de la anterior. Tumbada en la cama, Vance pensó en la extraña ironía del destino. La traición de Tad, que le había roto el corazón hacía un año, no había sido el final, sino el principio, el comienzo de una vida verdadera, en la que podía ser ella misma, seguir sus valores, ayudar a los demás sin perderse a sí misma. Quizás algún día incluso pudiera agradecerle ese doloroso pero necesario empujón. Aunque lo más probable era que sus caminos nunca volvieran a cruzarse, Tad había elegido su camino y ella el suyo. Y en su camino, Vance finalmente encontró lo que había buscado toda su vida. No solo amor o dinero, sino integridad interior, armonía consigo misma y con el mundo.